Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola mis estudiantes, ¿están listos para conocer nuevas cosas este día? Soy la maestra Scarlett y hoy la pasaremos súper bien con las actividades que tenemos propuestas para todos ustedes.
Veamos los temas que desarrollaremos en este pequeño tiempo que estaremos juntos. En la clase de lengua española desarrollaremos el uso del verbo en forma impersonal y de los conectores de orden en el texto instructivo. Hoy en Ciencias de la Naturaleza aprenderemos sobre ondas sísmicas, donde vamos a conocer qué son los tipos de ondas sísmicas y cómo se origina un sismo o terremoto. Y en francés haremos énfasis sobre las preposiciones de lugar, ubicando continentes, países y ciudades. Vamos de inmediato con nuestro compromiso de hoy. Y aquí les presento a mis compañeros maestros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola Nash, ¿qué tal? Hola Scarlett, ¿terminaste de organizar los folletos? No, todavía, mi Nash querida, es demasiado. Pero ya yo terminé de organizar la casa y tú aún no has terminado. No, mira, lo que pasa es que esta vez yo los voy a organizar de manera diferente. Mira, en primer lugar colocaré los de tercer grado, después los de segundo y por último los de primero. Además, debo organizarlo mes por mes y todo está mezclado. Muy bien. Pues date rápido, recuerda que vamos a salir más tarde. Ok, está bien. ¿Pudiste identificar en la conversación anterior la presencia de palabras que indicaban orden, así como también la presencia de diversos verbos? Pues en nuestra clase de hoy hablaremos acerca de los conectores de orden y los verbos en forma impersonal en un texto instructivo. ¿Te gustaría ampliar tus conocimientos en torno a este tema? Pues quédate atento porque ya vamos a iniciar. El mejor cine del mundo es el cerebro. Y lo sabes cuando lees un buen libro. Con esta frase quiero iniciar nuestro encuentro de hoy. Así que bienvenidos a su clase de lengua española con su profe Scarlett Rincón. El propósito de la clase es que ustedes identifiquen el uso del verbo en forma impersonal y de los conectores de orden en el texto instructivo. En nuestra clase anterior estuvimos hablando acerca del uso de los verbos en infinitivo y de modo imperativo dentro del texto instructivo, donde decíamos que el modo imperativo es un modo gramatical que indica órdenes, solicitudes, deseos o mandatos, y que los verbos en este modo solo se conjugan en la segunda persona gramatical, tanto del singular como del plural. También que los verbos en infinitivo poseen la terminación ar, er, ir, y que tanto los verbos de modo imperativo como los verbos en infinitivo se utilizan dentro de un texto instructivo. Teniendo claro esto, sé que ya estás preparado para los aprendizajes que obtendrás el día de hoy. Así que ten a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más importante de esta clase. Iniciemos.
Quiero recordarte que los textos instructivos llevan un mensaje en el cual se debe ejecutar una acción, donde el verbo entra en función. Por lo tanto, vamos a conocer qué son los verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que no tienen persona, es decir, no incorporan un pronombre personal y por lo tanto no tienen un sujeto. Los verbos impersonales son llamados también los verbos meteorológicos. Por ejemplo, las formas verbales como está lloviendo. El verbo haber, con su forma en tercera persona del singular, habrá, había o hay. En este sentido, es importante destacar que los verbos impersonales son los que construyen las oraciones impersonales. Son principalmente aquellos que cuentan datos meteorológicos, pero no son los únicos. Hay otros verbos que pueden convertirse en impersonales en un determinado momento. Vamos a conocerlos. Verbos impersonales meteorológicos como llover, nevar, tronar, amanecer y anochecer. Por ejemplo, está tronando ahí afuera. El verbo haber, que con la expresión hay, se convierte en una forma de verbo impersonal. Por ejemplo, hay muchos lugares que visitar en Santo Domingo. Otros verbos que se convierten en forma impersonal son los siguientes. El verbo hacer. Por ejemplo, hoy hace mucho frío. El verbo ser. Por ejemplo, ya es muy tarde. Y el verbo estar. Por ejemplo, ayer estaba soleado. Teniendo esto claro, compartamos algunos verbos y con ellos oraciones que se encuentran en forma impersonal. Con el verbo ser, es una lástima perder tantas vidas. Con el verbo estar, está mal que engañen al pueblo. Con el verbo parecer, parece que hemos perdido el boleto. Con el verbo nevar, mañana nevará en Constanza. Luego de identificar algunos verbos con sus oraciones de forma impersonal, te invito a que me contestes las siguientes preguntas relacionadas con el tema de los verbos en forma impersonal. Número 1. Cuando decimos que este conjunto de verbos, al ser conjugados, no tiene persona, es decir, no incorporan un pronombre personal y por lo tanto no tienen un sujeto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Te repito nueva vez. Cuando decimos que este conjunto de verbos, al ser conjugados, no tiene persona, es decir, no incorporan un pronombre personal y por lo tanto no tienen un sujeto, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los verbos en forma impersonal. Muy bien. Número 2. Son 3 de los verbos impersonales meteorológicos que en esta clase hemos mencionado. Son 3 de los verbos impersonales meteorológicos que en esta clase hemos mencionado. Llover, nevar, tronar. Muy bien. Número 3. Es una expresión con la cual el verbo haber se convierte en una forma de verbo impersonal. Es una expresión con la cual el verbo haber se convierte en una forma de verbo impersonal.
la expresión hay. Excelente. Si contestaste de manera correcta, felicitaciones. Ahora que ya conoces los verbos de forma impersonal, como te había dicho al inicio de la clase, hablemos acerca de los conectores de orden y cuál es su función dentro de un texto instructivo. Conozcamos qué son los conectores de orden. Los conectores de orden son aquellas palabras o grupo de palabras que unen oraciones o palabras que indican orden. También funcionan como anexos al interior del párrafo y su función principal es establecer relaciones de orden entre las ideas. Además, los conectores pueden ayudarnos a jerarquizar contenidos de un mismo tema, enumerando una serie de elementos de la misma naturaleza, como en el caso del texto instructivo, que en el mensaje que transmite lleva una secuencia, la cual se debe hacer de la forma adecuada. Algunos ejemplos de conectores de orden son los siguientes: primeramente, seguidamente, en primer lugar, en segundo lugar, entonces, eventualmente, a continuación y por último. En adición a esto, vamos a comentar un texto instructivo para que señalemos juntos los conectores. Nuestro texto instructivo es una receta titulada Habichuelas con dulce. Iniciemos. Para la elaboración de nuestras ricas habichuelas con dulce, necesitamos 2 libras de habichuelas giras, 1 libra de batata, 2 litros de leche evaporada, 1 litro de leche de coco, canela, clavo dulce y malagueta al gusto, 1,5 taza de azúcar y galletitas dulces para acompañar. Para su preparación es importante que en primer lugar se pongan a ablandar las habichuelas y las batatas en 2 ollas diferentes. Luego que estén blandas, dejar enfriar. Segundo, batir las habichuelas, colarlas y volver a poner a hervir. A continuación, agregar la batata previamente cocida con la malagueta, canela, clavo dulce y cuando estén calientes, proceder a echar las leches, moverla lentamente por 5 minutos. Después de hervir por media hora, echarle el azúcar al gusto. Y por último, servir al gusto acompañada de las galletas dulces. Entonces, mis queridos estudiantes, en el texto instructivo, ¿pudieron identificar los diferentes conectores de orden? Pues vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer un ejercicio colocando los conectores de orden correspondientes en la siguiente actividad de completa. Supongamos que vamos a cocinar unos espaguetis y debemos guiarnos por una receta. Para nuestra actividad, los conectores de orden a utilizar son los siguientes: después, segundo, por último y primero. Te vuelvo a repetir, los conectores a utilizar en nuestra actividad son los siguientes: después, segundo, por último y primero. Ahora sí, iniciemos. Número 1. Raya. Coloca en la olla agua. ¿Qué conector iría en esta raya? Primero, muy bien. Número 2. Raya. Cuando hierva, echa los espaguetis.
¿Qué conector le antecede a esta oración? Segundo, muy bien. Número 3. Mueve lentamente con un tenedor para que no se peguen. Échale un poquito de sal y aceite. ¿Qué conector iría en esta raya? Después, muy bien. Número 4. Raya. Déjalo hervir por unos 15 minutos. Luego retírale el agua y sazónalo al gusto. ¿Qué conector antecede esta oración? Por último, muy bien. Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. Para confirmar, leamos nuestro texto completo y verifiquemos su coherencia. Primero, coloca en la olla agua. Segundo, cuando hierva, echa los espaguetis. Después, mueve lentamente con un tenedor para que no se peguen. Échale un poquito de sal y aceite. Y por último, déjalo hervir por unos 15 minutos. Luego, retírale el agua y sazónalo al gusto. Espero que hayas comprendido todo lo relacionado a los conectores de orden dentro del texto instructivo. Hemos llegado al final de la clase de hoy. No olvides que los verbos en forma impersonal y los conectores de orden son utilizados en el texto instructivo. Recuerda leer mucho. Mientras más leas, más amplías tu conocimiento y vocabulario, así como también mejoras tu léxico. Realiza las actividades que te propone tu cuadernillo y no olvides que cuentas con el apoyo de tu maestro o maestra titular para cualquier orientación. Todos estos aprendizajes te ayudarán a ampliar tus conocimientos y fortalecer la lectura y escritura en tu vida, así como desarrollar la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Enviándote un abrazo en la distancia, con cariño se despide tu maestra Scarlett Rincón. ¡Hasta pronto! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola a todos, bienvenidos a su clase de Educación Artística. Soy su maestra, Denise Cruz. En la clase pasada aprendiste sobre la música folclórica dominicana. En una clase anterior hablamos de la técnica vocal, es decir, la postura corporal, respiración, articulación, dicción para la correcta emisión de la voz, hablada o cantada. También aprendiste sobre la interpretación vocal o instrumental de himnos patrios y escolares, aplicando técnicas vocales.
En la clase de hoy hablaremos sobre ejercicios y técnicas vocales para la dicción y la proyección de la voz hablada y su importancia para el teatro y otras profesiones que requieren mucho de ella, como son el magisterio, la abogacía, la comunicación social, las ventas y otras más. La respiración es la capacidad de administración del aire dentro de nuestros pulmones para hacer funcionar de manera eficiente el aparato fonador. Es un elemento fundamental en la técnica vocal, por lo que les voy a indicar algunos ejercicios para respirar bien, usando toda la capacidad pulmonar y el diafragma para proyectar mejor la voz y no afectarla, produciendo las llamadas ronqueras, que es la dificultad al usar la voz y esta suena áspera, entrecortada, forzada y su tono y volumen son muy bajos. La dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Las personas que hablan bien es admirada y en el teatro es muy importante dominar la emisión de la voz hablada, pudiendo hacer variaciones de acuerdo a las necesidades de cada personaje. En este cuadro vemos algunas recomendaciones para mejorar nuestra manera de hablar. Te recomiendo que hagas ejercicios siempre. Veamos ahora el siguiente video y sigamos un karaoke de trabalenguas. 3 tristes tigres triscan trigo en un trigal con 3 tristes trastos. Tres tristes tigres triscan trigo en un trigal con 3 tristes trastos. R con R cigarro. R con R barril. Rápido corren las ruedas del ferrocarril. R con R cigarro. R con R barril. Rápido corren las ruedas del ferrocarril. Fue divertido, ¿verdad? Ahora haremos un trabalengua que trabaja el uso de las palabras de uso común. Repite después de mí. Las mismas moscas y los mismos mosquitos hicieron los mismos agujeros en los mismos mosquiteros. Excelente, ahora repite. Mismas mosca, mismas mosca, mismas mosca. Mismos mosquitos, mismo mosquitos, mismo mosquitos. Rápidamente en una sola respiración. A veces es un poco difícil, pero se mejora con la práctica constante. Da muy buena impresión escuchar a una persona hablar correctamente. Graba este y otros trabalenguas y compártelos con tu docente y todo el curso. Con lo que aprendiste hoy podrás dominar tu dicción y el uso de tu voz, lo que será de mucha utilidad en la escuela, el trabajo y la interacción social. Será hasta la próxima clase. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium, le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas.
La sismología es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de las ondas sísmicas que se generan en el interior y la superficie de la Tierra. Podemos también decir que es una ciencia relativamente reciente. Hasta el siglo XVI, los registros de terremotos eran escasos y no había una comprensión del fenómeno. Se relacionaba con castigos divinos o respuestas de la tierra al mal comportamiento humano. Luego se pasó a explicaciones pseudocientíficas, como que eran originados por liberación de aire desde cavernas presentes en las profundidades del planeta. El primer terremoto del que se tenga referencia ocurrió en China en el año 1177 a.C. Existe un catálogo chino de terremotos que menciona unas docenas más de estos fenómenos en los siglos siguientes. En la historia de Europa, el primer terremoto se menciona en el año 580 a.C., pero el primero claramente descrito data de mediados del siglo XVI. Los terremotos más antiguos conocidos en América ocurrieron en México a fines del siglo XVI y en Perú en 1741, aunque no se tiene una clara descripción de sus efectos. Tomando estos datos como referencia, nos percatamos del gran avance científico y tecnológico de este campo. Hoy en día contamos con instrumentos y aparatos electrónicos que pueden predecir un terremoto. Además, se puede medir la magnitud de estos fenómenos, predecir su origen y cuantificar los daños causados. Hoy, en la clase de Ciencias de la Naturaleza, aprenderás cómo se produce un sismo, qué son ondas sísmicas y qué instrumentos se utilizan para medir sus vibraciones. Así que, busca tu cuaderno y acomódate, porque el contenido de hoy te aseguro que nos compete a todos. Descubre por qué. Un enorme placer encontrarnos de nuevo. Soy Isaura Peralta, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza. El tema para hoy es sismos y propiedades de ondas sísmicas. Los subtemas que vamos a desarrollar son: ¿qué es un sismo? ¿Cómo se origina un sismo? ¿Qué significa hipocentro y epicentro? ¿Qué son ondas sísmicas? Tipos de ondas sísmicas y cómo se propagan. Antes de iniciar, nos tomaremos un minuto para la retroalimentación del tema fallas geológicas activas en nuestra República Dominicana. En ese tema definimos fallas geológicas como una fractura en la corteza terrestre, a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Vimos que las fallas geológicas pueden ser normales, de deslizamiento horizontal e inversas. El siguiente subtema fue las 14 fallas geológicas activas en la República Dominicana. Te refresco la memoria. Estas son Hispaniola Norte, Camus, Septentrional, Hispaniola, Guasara,
Bonao, Atillo, San Juan Restauración, Los Pozos San Juan, Neiva, Enriquillo Plantain Garden, El Cercado, Higüey Yabón y Trinchera de los Muertos. Estas fallas han originado sismos que impactaron varias provincias del país. Algunos de estos sismos destruyeron ciudades como La Vega, Santiago, Azua, Santo Domingo y otras provincias. Desde que iniciamos con el tema de placas tectónicas, hemos venido mencionando los terremotos como consecuencias de los movimientos de estas placas. Pues ha llegado el momento de definir claramente qué es un sismo y cómo se origina. Un sismo o terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida, temblor o vibración de la superficie terrestre, generadas por un movimiento brusco y repentino de la corteza y el manto. ¿Cómo se produce exactamente un terremoto? Escucha. Recordemos que las placas tectónicas realizan 3 tipos de movimientos: convergentes, transformantes y divergentes. Cuando una placa converge o subduce bajo la otra placa, se produce una fricción entre ellas y salida del magma a través de los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando 2 placas se mueven lateralmente, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Por qué en los bordes transformantes ocurren los terremotos con mayor intensidad? En primer lugar, las rocas que forman la litosfera de ambas placas tectónicas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla geológica. En determinado momento, estas liberan una gran cantidad de energía acumulada, lo que da lugar a un sismo. Dependiendo del tipo de borde que se forme entre las placas y de la cantidad de energía acumulada, los terremotos pueden ser débiles, fuertes e intensos. Los más débiles no lo percibimos, solo son registrados por el sismógrafo o sismómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir las vibraciones de la Tierra. Estos registran la intensidad y duración de un sismo. Otros terremotos son muy violentos, destruyen todo a su paso. Algunos han destruido ciudades enteras, como por ejemplo el que destruyó La Vega en el 1562. En un terremoto distinguimos 2 partes. ¿Sabes cuáles son? El hipocentro y el epicentro. El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Y el epicentro es el punto en la superficie directamente vertical al hipocentro. Y es donde se registra el terremoto. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. ¿Comprendiste cuáles son las partes de un terremoto? Te repito, las partes de un terremoto son el hipocentro y el epicentro. Seguimos con las ondas sísmicas. ¿Qué son ondas sísmicas? ¿Cómo se propagan y qué tipos de ondas existen? Presta atención al siguiente texto que te voy a explicar.
Al romper un objeto, supongamos que una regla de plástico, se producen ondas sonoras que se desplazan por el aire. De igual forma, cuando arrojamos una piedra o una gota a un estanque de agua, también se producen unas ondas. En este caso, como pequeñas olas, que se propagan desde el punto donde cayó la piedra o la gota hacia las orillas del estanque. Algo similar ocurre con los terremotos. Al romperse las rocas en el punto en el que se libera la energía, o sea, en el foco o hipocentro del terremoto, por la presión o deslizamiento a lo largo de una falla geológica, la energía del terremoto avanza desde el hipocentro en forma de ondas internas. Te cuento que existen dos tipos de ondas sísmicas. Estas son internas o de cuerpo y ondas superficiales. Las ondas sísmicas internas o de cuerpo son transmitidas por el interior de la Tierra. La onda más rápida es la llamada onda P u onda primaria. Avanza a una velocidad de 4 a 7 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad de las rocas que atraviesan. Una onda P avanza de un modo similar a las ondas del agua y el sonido en el aire. Estas ondas son capaces de viajar a través de las rocas sólidas, así como de líquidos, por ejemplo, océanos o magma volcánico. El segundo tipo de onda interna se denomina onda S u onda secundaria. Se propaga a través de las rocas a una velocidad entre 2 a 5 kilómetros por segundo, aproximadamente la mitad de la velocidad de lo que avanza una onda P. Una onda S es una onda transversal. El material rocoso situado en su trayectoria sube y baja y se mueve perpendicularmente en la dirección de propagación de la onda. Una onda secundaria es similar a la onda que se propaga a lo largo de una cuerda cuando la movemos de abajo hacia arriba y viceversa. Otro tipo de ondas sísmicas son las ondas sísmicas superficiales. Estas se propagan por la superficie terrestre a partir del epicentro, el punto de la superficie más próximo al terremoto. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas. Avanzan a una velocidad de 2 y 3 kilómetros por segundo. Las ondas superficiales pueden deformar la superficie terrestre, además de causar daños en viviendas o estructuras. Te cuento que existen dos tipos de ondas sísmicas superficiales. Estas son ondas Love y ondas Rayleigh. Las ondas de Love provocan un movimiento de lado a lado, perpendicular a su dirección de propagación. Pueden provocar daños al romper carreteras o tuberías. El segundo tipo de ondas sísmica superficial se denomina onda de Rayleigh. Mueve la superficie terrestre en círculo, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Puede causar daños como desplazar edificios de sus cimientos y en la mayoría de los terremotos provoca grandes destrucciones. Se deben a las ondas superficiales las grandes destrucciones provocadas por los terremotos. Analicemos lo que acabas de escuchar.
¿Qué entendiste por ondas sísmicas? Te lo explico claramente. Las ondas sísmicas son movimientos u oscilaciones que viajan en el interior de la Tierra, producto de la energía liberada a partir de un foco llamado hipocentro. ¿Cuántos tipos de ondas sísmicas pudiste identificar? Las ondas sísmicas se dividen en ondas internas o de cuerpo y ondas superficiales. Las ondas sísmicas internas o de cuerpo se propagan a partir del hipocentro de un terremoto. Y las ondas superficiales se propagan a partir del epicentro del terremoto. Las ondas internas o de cuerpo se dividen a su vez en ondas P o primaria y ondas S o secundaria. Las ondas P son las que se propagan con mayor velocidad, de ahí su nombre, primarias. Además, pueden propagarse por cualquier tipo de material, ya sea sólido, líquido o viscoso. Las ondas S o secundaria viajan a una velocidad menor que las P y no se propagan por masas líquidas. Las ondas superficiales también se dividen en dos. Estas son las ondas Rayleigh y las ondas Love. Llevan su nombre en honor a los científicos que demostraron teóricamente su existencia. Las ondas superficiales se originan en el epicentro del terremoto. Se mueven más lento que las ondas internas, pero tienen mayor poder destructivo. Las ondas Rayleigh producen un movimiento similar al de las olas en el océano, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. En cambio, las ondas Love se mueven hacia los lados como una serpiente. ¿Ya tienes claro cuáles son los tipos de ondas sísmicas y cómo se propagan? Espero que así sea. Tengo un dato más para ti. ¿Sabías que un sismólogo es un científico que estudia los terremotos y cómo ocurren? Estos profesionales trabajan constantemente registrando las características de los terremotos y las zonas de alta sismicidad. Mis amados estudiantes, este es un tema muy importante para nosotros. Recuerda que somos un país que puede ser impactado en cualquier momento por un fenómeno de esta naturaleza, por lo que debes continuar aprendiendo sobre este fenómeno geológico. En la siguiente clase veremos la escala de medida de un terremoto y algunas medidas preventivas que debemos adoptar ante un sismo. ¿Te parece si retroalimentamos lo aprendido en el día de hoy? Para esto, te diré a modo de ejemplo algunas acciones que se pueden hacer para simular ondas sísmicas. Tú puedes identificar el tipo de onda al que corresponde la acción. Por ejemplo, al verter una gota de agua en un recipiente con agua, la onda que se propaga es, repito, al verter una gota de agua en un recipiente con agua, la onda que se propaga es. Perfecto, si has respondido, onda interna primaria. Otro ejemplo. Al mover una cuerda de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿qué tipo de ondas sísmicas estoy simulando? Repito,
Al mover una cuerda de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿qué tipos de ondas sísmicas estoy simulando? Muy bien, yo sé que respondiste ondas internas secundarias. Te daré otro ejemplo. Al mover tus manos como se mueve una serpiente, ¿qué ondas sísmicas simulo? Al mover tus manos como se mueve una serpiente, ¿qué ondas sísmicas simulo? Perfecto. Ondas superficiales, LOFT. Un último ejemplo. Si mueves tus manos como las olas del mar, dime, ¿qué movimiento simulo? Repito, si mueves tus manos como las olas del mar, dime, ¿qué movimiento simulo? Yo sé que tú respondiste ondas superficiales, Riley. Y es que estuviste muy atento. ¿Qué te pareció esta actividad? Espero hayas podido identificar cada tipo de ondas sísmicas. Para que no olvides los tipos de ondas sísmicas, te dejo una actividad. Dibuja cada uno de los movimientos de desplazamiento de estas ondas. Recuerda que hoy también definimos qué es un terremoto. ¿Te acuerdas de esa definición? Decíamos que un terremoto consiste en una sacudida, temblor o vibración de la superficie terrestre, generada por un movimiento brusco y repentino de la corteza y el manto. Te dejaré pendiente un punto tratado hoy para que lo revises de nuevo y conteste. ¿Cómo se origina un terremoto y cuál es el hipocentro y el epicentro? Es muy fácil. Si no lo recuerdas, vuelve a escuchar ese punto de la clase o coméntalo con tus compañeros. Espero que hoy te hayas interesado en el contenido. Te aseguro que comprenderás mejor qué pasa cuando escuchas de un terremoto en los medios de comunicación o lo sientes tú mismo en tu comunidad. Recuerda, debes trabajar tu proyecto de la semana. Cuídate siempre. Protege los que amas. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza. Te acompañó Isaura Peralta. Hasta pronto. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana
y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. El ser humano parpadea aproximadamente entre 15 y 25 veces por minuto, con una frecuencia irregular. Pero, ¿por qué parpadeamos? Tradicionalmente, los expertos señalaban que parpadeamos porque nuestros ojos necesitaban estar siempre húmedos y limpios, y los párpados actúan como un limpiaparabrisas extendiendo la lágrima de forma homogénea por todo el ojo. Existen determinados casos en los que el parpadeo no realiza adecuadamente esta función de hidratación, cuando la cantidad de lágrima que se produce no es suficiente o cuando esa lágrima es de mala calidad. También parpadeamos cuando nos exponemos a una luz muy brillante que nos molesta o como respuesta muy rápida a un posible objeto que se acerca a nuestros ojos. Recientemente se ha descubierto que la frecuencia del parpadeo tiene que ver con la atención. Cuando algo nos interesa o ha captado nuestra atención, parpadeamos menos que cuando estamos aburridos o muy nerviosos. Además, cuando queremos reflejar sorpresa, solemos dejar de parpadear y abrimos mucho los ojos. Así que ya lo sabes, ¡hasta la próxima! Para ubicar un continente, un país o una ciudad, hay que conocer bien la geografía. Pero hay algo todavía más importante que eso, que es las preposiciones que usamos para ubicar continentes, países y ciudades. Estas preposiciones se llaman preposiciones de lugar. Para aprender a utilizar las preposiciones de lugar en francés, te invito a que formes parte de esta clase. A continuación, conoceremos su importancia para ubicar lugares. Alors, on commence. Salut à tous, bienvenue à la clase de français. Un honor estar aquí una vez más para seguir estudiando el idioma francés. Espero que estén listos para continuar este maravilloso viaje hacia el mundo de francés. ¿Qué tal si revisamos un poco lo que hemos estudiado en la clase anterior para refrescar un poco la memoria? ¿Recuerdan lo que aprendimos en la clase anterior? En la última clase que tuvimos, aprendimos cómo ubicar un lugar usando preposiciones de lugar más usado en francés. Repasamos un poco. Les prépositions de lieu. Près de. Loin de. À droite de. À gauche de. En face de. À côté de. Répète après moi. Près de. Loin de. À droite de. À gauche de. En face de. À côté de. Vamos a revisar algunos ejemplos. J'habite à côté de la gare. Vivo al lado de la estación de tren. Mon école est en face du supermarché. Mi escuela está al frente al supermercado. Le parking est entre l'église et la piscine. El estacionamiento está entre la iglesia y la piscina. Le magasin est après la gare. La tienda está después de la estación. Repasamos algunas palabras que podemos utilizar al momento de indicar el camino a alguien. Une rue. Una calle.
un boulevard, un boulevard, un chemin, un camino, une avenue, una avenida, une autoroute, una autopista. Queridos estudiantes, espero que hayan refrescado la memoria sobre el tema que estuvimos estudiando en la clase pasada. Como lo habíamos dicho al principio, hoy seguiremos estudiando el mismo tema haciendo énfasis sobre las preposiciones de lugar, ubicando continentes, países y ciudades. Explorons la carte du monde avec les prépositions de lieu. Presta atención a las frases a continuación. L'Europe est à côté de l'Asie. L'Australie est loin de l'Amérique. L'Afrique est près de l'Europe. La France est à côté de la Suisse. Le Canada est près des États-Unis. La Russie est loin du Brésil. ¿Cuáles son las preposiciones que usamos en las frases anteriores? Veamos las preposiciones juntos. À côté de. Loin de. Près de. Repite después de mí. À côté de. Loin de. Près de. Veamos una vez más las frases anteriores. L'Europe est à côté de l'Asie. L'Australie est loin de l'Amérique. L'Afrique est près de l'Europe. La France est à côté de la Suisse. Le Canada est près des États-Unis. La Russie est loin du Brésil. Repite después de mí. L'Europe est à côté de l'Asie. L'Australie est loin de l'Amérique. L'Afrique est près de l'Europe. La France est à côté de la Suisse. Le Canada est près des États-Unis. La Russie est loin du Brésil. Quand utiliser du, des, de la pour situer les continents, pays et villes en français? Cuando utilizar du, de la para ubicar los continentes, países y ciudades en francés? Quand le nom du pays est féminin, la mayoría de los países que terminan en e, la préposition de reste échangée. Por ejemplo, près de la Chine, loin de la France, à droite de l'Italie. Quand le nom du pays est masculin, la mayoría de los países que terminan en vocal. La préposition de et le déterminant se fusionnent et deviennent du. Prenons un exemple. Loin du Brésil, près du Japon, à gauche du Chili. Quand le nom du pays est pluriel, la préposition de se transforme en des. Exemple, loin des États-Unis. Te repito. Quand le nom du pays est féminin, la mayoría de los países que terminan en e, la préposition de reste échangée. Exemple, près de la Chine, loin de la France, à droite de l'Italie. Quand le nom du pays est masculin, la mayoría de los países que terminan en vocal, la préposition de et le déterminant se fusionnent et deviennent du. Par exemple, loin du Brésil, près du Japon, à gauche du Chili. Quand le nom du pays est pluriel ou plural, la préposition de se transforme en des. Exemple, loin des États-Unis.
Para poner en práctica lo aprendido hasta ahora, hagamos 2 actividades en las cuales vas a tener que completar las frases usando las preposiciones de lugar. Primera actividad. Complète les phrases suivantes avec les prépositions de lieu. Près de, loin de, à côté de. Número 1. La République dominicaine est raya d'Haïti. La República Dominicana es raya de Haití. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es à côté de. La République dominicaine est à côté d'Haïti. Número 2. L'Inde est raya la France. India es raya Francia. La respuesta es loin de. L'Inde est loin de la France. Número 3. Le Mexique est raya du Venezuela. México es raya de Venezuela. La respuesta es le Mexique est loin de Venezuela. Número 4. L'Afrique du Sud est raya d'Alaska. Sudáfrica es raya Alaska. La respuesta es loin. L'Afrique du Sud est loin de l'Alaska. Número 5. Le Japon est raya de la Chine. Japón es raya de China. La respuesta es le Japon est près de la Chine. Analicemos las frases. La République dominicaine est à côté d'Haïti. L'Inde est loin de la France. Le Mexique est loin du Venezuela. L'Afrique du Sud est loin de l'Alaska. Le Japon est près de la Chine. Espero que hayan entendido perfectamente la primera actividad. Pasamos a la segunda actividad. Coloca de, du ou de dans les phrases suivantes. Ahí vamos. Número 1. L'Angleterre est à côté raya l'Irlande. Inglaterra está al lado raya Irlanda. La respuesta es D. L'Angleterre est à côté de l'Irlande. Número 2. La Belgique est loin. Philippines. Bélgica está lejos, raya Filipinas. La respuesta es D. La Belgique est loin de Philippines. 3. Le Honduras est près, raya Guatemala. Honduras está cerca de raya Guatemala. La respuesta es du. Le Honduras est près du Guatemala. Número 4. La Nouvelle-Zélande est loin, raya Maroc. Nueva Zelanda está lejos, raya Marruecos. La respuesta es du. La Nouvelle-Zélande est loin du Maroc. Número 5. L'Argentine est près, raya la Bolivie. Argentina está cerca, raya Bolivia. La respuesta es l'Argentine est près de la Bolivie. Revisamos las frases juntos. L'Angleterre est à côté de l'Irlande. La Belgique est loin des Philippines. Le Honduras est près du Guatemala. La Nouvelle-Zélande est loin du Maroc. L'Argentine est près de la Bolivie. Queridos estudiantes,
espero que hayan entendido perfectamente las actividades desarrolladas en este día. Ahora repasemos lo que hemos estudiado. Hoy aprendimos una vez más las preposiciones de lugar usando el mapa para ubicar continentes y algunos países. Algunas de las preposiciones que hemos usado el día de hoy son à côté de, loin de, près de. Repite después de mí. À côté de, loin de, près de. Revisamos cuándo debemos usar de, du ou de para ubicar unos países. Quand le nom du pays est masculin, la mayoría de los países que terminan en vocal, la préposition de et le déterminant se fusionnent et deviennent du. Exemple, loin du Brésil, près du Japon, à gauche du Chili. Quand le nom du pays est pluriel, au plural, la préposition de se transforme en des. Exemple, loin des États-Unis. Te repito. Quand le nom du pays est féminin, la mayoría de los países que terminan en E, la préposition de reste inchangée. Exemple, près de la Chine, loin de la France, à droite de l'Italie. Quand le nom du pays est masculin, la mayoría de los países que terminan en vocal, la préposition de et le déterminant se fusionnent et deviennent du. Exemple, loin du Brésil, près du Japon, à gauche du Chili. Et quand le nom du pays est pluriel ou plural, la préposition de se transforme en des. Exemple, loin des États-Unis. Repasemos algunas frases que utilizamos en la clase de hoy. L'Angleterre est à côté de l'Irlande. La Belgique est loin des Philippines. Le Honduras est près du Guatemala. La Nouvelle-Zélande est loin du Maroc. L'Argentine est près de la Bolivie. Queridos estudiantes, espero que hayan comprendido de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí siempre es un honor compartir la clase de francés con ustedes. Recuerden que el virus no se ha ido todavía. Debemos cuidarnos también a los demás. Como una máxima les digo, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Con esta bella frase de Mahatma Gandhi, se despide su profesor de francés et chanson à jeunesse. Nos vemos en una próxima clase y te digo, como siempre, a la prochaine. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Hola a todos, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando sobre tipos de fotografía con el celular. Toda rama artística se divide en tipos y como tal, la fotografía con el celular también es parte de ello, pues no es solo tomar el celular, darle al botón y capturar.
también queremos resaltar un tema como la naturaleza, la belleza humana, expresiones faciales y publicidad de productos, etc. No te preocupes, que te diremos algunos tipos de fotografía que seguro te gustarán tanto que vas a querer probar al momento que termines de ver este video. Así que empecemos. Tipos de fotografía con el celular. Fotografía de retrato. Uno de los temas principales en fotografía es sin duda el retrato. Es casi seguro que una gran parte de tus buenas fotografías sean de foto de retrato. Acércate, aprovecha que el celular no pone tan nervioso a las personas como una cámara profesional. Cuida el fondo. Nada de elementos indeseados en el encuadre. Juega con los diferentes planos. Fotografía callejera. El tamaño, la discreción, la portabilidad y la rapidez de un teléfono celular lo convierte en una de las mejores opciones para los amantes de esta disciplina. El elemento humano es vital, incluyéndolo de forma directa o indirecta en la composición. Aprovecha todos los elementos del día. Cada hora cuenta diferentes historias, igual de los días lluviosos, nublados o con mucho viento. Ten el celular siempre a mano y preparado. El blanco y negro es un gran aliado en este tipo de fotografías. Fotografía macro. El uso de estas fotos es resaltar la belleza de las cosas muy pequeñas. Estabiliza el celular. Enfoca manualmente y desactiva el autofoco. Acércate lo suficiente. Tienes a disposición lentes para facilitar el tipo de fotografía, al igual que aplicaciones que ofrecen esta función. Fotografía artística. Esta es una combinación de estilos. Lo que piensas y tu voluntad son los protagonistas de esta obra. Un modelo o varios, dependiendo de lo que quieras expresar. Buena iluminación. Es indispensable. Al igual que en la foto de retrato, juega con los planos. Fotografía publicitaria de productos. Este tipo de fotografía en particular se usa para comercio, así presentar de manera atractiva el o los productos. Iluminación, ya sea natural o artificial, que a su vez puede ser cálida, fría o neutra. Fondos, dependiendo tus necesidades. La posición de la cámara. Ubica la cámara a la misma altura del artículo. En ocasiones es fácil engancharse en la parte técnica de las imágenes, olvidando que la inspiración es el lugar donde empieza todo. Ser atrevido marca la diferencia. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Nos vemos en una próxima entrega de Más Artística. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo,
cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Estamos en los minutos finales para dar por terminada nuestra clase de este día. Pero antes, repasemos las actividades que hemos desarrollado hasta este momento. En la clase de lengua española, desarrollamos el uso del verbo en forma impersonal y de los conectores de orden en el texto instructivo. Con la maestra Isaura en Ciencias de la Naturaleza, aprendimos sobre qué son las ondas sísmicas, donde vimos y conocimos qué eran, cuáles son los tipos de ondas y cómo se origina un sismo o terremoto. Y en francés, nosotros conocimos e hicimos énfasis sobre las preposiciones de lugar, ubicando continentes, países y ciudades. Los verbos impersonales son aquellos que no tienen persona, es decir, no incorporan un pronombre personal y por lo tanto no tienen un sujeto. Los verbos impersonales son llamados también los verbos meteorológicos. Por ejemplo, las formas verbales como está lloviendo. El verbo haber, con su forma en tercera persona del singular, habrá, había o hay. En este sentido, es importante destacar que los verbos impersonales son los que construyen las oraciones impersonales. Son principalmente aquellos que cuentan datos meteorológicos, pero no son los únicos. Hay otros verbos que pueden convertirse en impersonales en un determinado momento. Vamos a conocerlos. Verbos impersonales meteorológicos como llover, nevar, tronar, amanecer y anochecer. Por ejemplo, está tronando ahí afuera. El verbo haber, que con la expresión hay, se convierte en una forma de verbo impersonal. Por ejemplo, hay muchos lugares que visitar en Santo Domingo. Otros verbos que se convierten en forma impersonal son los siguientes. El verbo hacer. Por ejemplo, hoy hace mucho frío. El verbo ser. Por ejemplo, ya es muy tarde. Y el verbo estar. Por ejemplo, ayer estaba soleado. Teniendo esto claro, compartamos algunos verbos y con ellos oraciones que se encuentran en forma impersonal. Con el verbo ser, es una lástima perder tantas vidas. Con el verbo estar, está mal que engañen al pueblo. Con el verbo parecer, parece que hemos perdido el boleto. Con el verbo nevar, mañana nevará en Constanza. Ha llegado el momento de definir claramente qué es un sismo y cómo se origina. Un sismo o terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida, temblor o vibración de la superficie terrestre
generadas por un movimiento brusco y repentino de la corteza y el manto. ¿Cómo se produce exactamente un terremoto? Escucha. Recordemos que las placas tectónicas realizan 3 tipos de movimientos: convergentes, transformantes y divergentes. Cuando una placa converge o subduce bajo la otra placa, se produce una fricción entre ellas y salida del magma a través de los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando 2 placas se mueven lateralmente, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Por qué en los bordes transformantes ocurren los terremotos con mayor intensidad? En primer lugar, las rocas que forman la litosfera de ambas placas tectónicas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla geológica. En determinado momento, estas liberan una gran cantidad de energía acumulada, lo que da lugar a un sismo. Dependiendo del tipo de borde que se forme entre las placas y de la cantidad de energía acumulada, los terremotos pueden ser débiles, fuertes e intensos. Los más débiles no lo percibimos, solo son registrados por el sismógrafo o sismómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir las vibraciones de la Tierra. Estos registran la intensidad y duración de un sismo. Otros terremotos son muy violentos, destruyen todo a su paso. Algunos han destruido ciudades enteras, como por ejemplo el que destruyó La Vega en el 1562. Hoy seguiremos estudiando el mismo tema, haciendo énfasis sobre las preposiciones de lugar, ubicando continentes, países y ciudades. Explorons la carte du monde avec les prépositions de lieu. Presta atención a las frases a continuación. L'Europe est à côté de l'Asie. L'Australie est loin de l'Amérique. L'Afrique est près de l'Europe. La France est à côté de la Suisse. Le Canada est près des États-Unis. La Russie est loin du Brésil. ¿Cuáles son las preposiciones que usamos en las frases anteriores? Veamos las preposiciones juntos. À côté de. Loin de. Près de. Quand utiliser du, des, de la pour situer les continents, pays et villes en français? Cuando utilizar du, de la para ubicar los continentes, países y ciudades en francés? Quand le nom du pays est féminin, la mayoría de los países que terminan en E, la préposition de reste échangée. Exemple, près de la Chine, loin de la France, à droite de l'Italie. Quand le nom du pays est masculin, la mayoría de los países que terminan en vocal, la préposition de et le déterminant se fusionnent et deviennent du. Par exemple, loin du Brésil, près du Japon, à gauche du Chili. Quand le nom du pays est pluriel ou plural, la préposition de se transforme en des. Exemple, loin des États-Unis.
Mis queridos estudiantes de primero de secundaria, ya casi estaremos nuevamente juntos en las aulas. No desesperes, que de todo esto hemos aprendido bastante. Y una de las cosas más importantes ha sido valorar la vida, la salud y la gente que te rodea. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día y augurando nuestro reencuentro. ¡Hasta pronto! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.